Muy bien, vamos a comenzar en esta hora con el tema. Quiero que usted tenga lista su Biblia, listo su cuaderno, porque hoy vamos a seguir hablando de cómo opera el mundo de las tinieblas con este tema de la ceguera. ¿Recuerda? Que ayer lo estuvimos viendo, cómo opera el mundo de las tinieblas. Ahora, recuerde que el mundo es un sistema antidios y usted y yo no vivimos en el mundo. No me estoy refiriendo al planeta Tierra, me estoy refiriendo al sistema. Usted y yo no somos parte de un sistema antidios. Ahora, Mateo capítulo 24, vamos a leer qué interesante lo que nos dice la Biblia. Mateo capítulo 24 y nos habla de lo que acontecerá al final. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la medida en que va pasando el tiempo, usted va a notar que el amor cada día se va a enfriar más. Va a haber en el corazón de la gente más indiferencia, la gente va a sentir menos dolor por los demás, menos compasión, la gente se va a volver cada vez más egoísta, la gente se va a volver cada vez más indiferente. Y recuerde que el mundo, el sistema, no le ve nada de malo a eso. No le ve nada de malo a que tú tengas y tengas más de lo que tú puedes gastar. El mundo no le ve problema a que amontones y amontones y amontones riquezas, sabiendo que aún no te alcanzará esta vida para gastar las riquezas. El mundo te dice, no hay problema, eres poderoso. Pero Dios no comparte eso porque finalmente Dios quiere que todos nosotros seamos solidarios, todos nosotros le hagamos bien al prójimo, todos nosotros tengamos misericordia de aquel que está perdido. Pero al aproximarse la venida del Señor Jesús, usted va a encontrar un sistema cada vez más indolente. ¿Cómo va a ser la gente a futuro? Indolentes. La gente le va a ocurrir lo de la historia del buen samaritano, que van a pasar y van a ver la gente herida allí tirados y la gente va a pasar de largo, ¿no? La gente va a pasar de largo, la gente no se va a detener, la gente no va a auxiliar. Con el pasar de los años vamos a notar una dureza en el corazón y la Biblia advierte que el amor se va a enfriar. Quiero decirle que si usted es la iglesia del Señor, usted no puede permitir que el amor se le enfríe. Y mire qué contradictorio esto. Mateo 24, el versículo 36. Mateo 24, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién es el único que sabe cuándo volverá el Señor Jesús? Solo el Padre. Los ángeles no saben. O sea que aquel que pone una fecha, como algunas sectas han puesto fechas, y por ejemplo cuando se acercaba el cambio de milenio, que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, que en el 2000 iba a haber el arrebatamiento, la fecha nadie lo sabe. Pero el Señor Jesús dijo, ustedes tienen que ir viendo unas señales. Y así como ustedes cuando observan una planta y saben que esa higuera está cerca al verano por sus hojas y todo esto, ustedes van viendo unas señales. Asimismo, cuando vayan viendo las señales que Él ya les contó, sepan que está cerca la venida del Señor. Y luego dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay una similitud en los días de Noé. Y luego dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, me gustaría que usted subrayara esto, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron porque estaban ciegos, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si usted está tomando nota, acompáñeme rápidamente a Génesis capítulo 6. Vamos a recordar un poco qué dice la Biblia. La Biblia no solo dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sino que en Génesis 6, antes del diluvio, dice lo siguiente: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, había
un desorden en el tema de inmoralidad, un desorden sexual. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Hasta ese momento la gente vivía 800, 900 años. Matusalén, que fue uno de los que más vivió, el promedio de vida de una persona eran 600, 700, 800 años. Pero el Señor dijo, en el tiempo de Noé, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y sus días serán 120 años. Se puso un límite. Moisés, ¿cuántos años vivió? 120. Había ya un límite. No pasarían de 120 años. Moisés, años después, siglos después, vivió 120 años, divididos en 3 estaciones, de 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 como un libertador. Ahora, el Señor vio que había mucha maldad y lo que Dios hizo fue acortar los años de vida. Porque entre más vive la persona en la tierra, más maldad, más peca, más se corrompe. Entonces el Señor dijo, voy a cortarles los años de vida. ¿Cuántos años les colocó? 120 años. La gente dice que este fue el periodo que se demoró Noé en hacer el arca. En realidad Noé no se demoró 120 años, se demoró un poco menos, pero lo que sí dijo el Señor es que los nacidos después del diluvio solo vivirían 120 años. Entonces dice la palabra del Señor, saltemos al versículo 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, subráyelo, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué ocurría en el tiempo de Noé? La gente comía, bebía, se casaban, tenían mujeres, pero la maldad era mucha en la tierra. ¿Cómo está hoy en día la humanidad? La humanidad cada vez está más ciega, está más corrupta. La palabra corrupción significa podrido. Y cada vez más y más cosas aberrantes, cosas que uno jamás ha imaginado, van ocurriendo e irán ocurriendo. Porque la Biblia dijo, más como en los días de Noé. ¿A qué nivel tiene que llegar el sistema antidios, el mundo? A tener una similitud con los días de Noé. No solo en comer y beber y en casarse, sino en el nivel tan absurdo de maldad. ¿Cómo estaba la gente en el tiempo de Noé? Corrompida. Entonces, escúcheme esto. Es tremendo que la gente estaban pensando en comer, en satisfacerse ellos mismos, en comer, en vivir bien, pero afuera se estaba desarrollando violencia, o sea, ya no les importaba. Ya no sentían compasión ni dolor por la gente que está sufriendo. Para no ir muy lejos, quiero contarles que Colombia está viviendo un éxodo de hermanos venezolanos aterrador. Uno ve en cada ciudad, cada pueblo de Colombia, venezolanos. Llegan muchos de ellos en unas condiciones de desnutrición, han migrado de su país, se vienen por las carreteras, muchos de ellos mueren, se vienen pensando quién los pueda aventar de un lugar a otro o llevarlos de un lugar a otro. Y sabe una cosa, es una de las migraciones, es uno de los éxodos, es uno de los exilios más grandes de la historia de la humanidad reciente. Podemos también decir que al otro lado del mundo, en Siria, la gente huye de Siria, porque en Siria hay un conflicto de hace muchos años y esta gente huye de múltiples maneras y tratan de alcanzar y llegar a Europa, y muchos de ellos en el mar Mediterráneo, recuerden, medio, tierra, se ahogan. Pero si vamos a África, también encontramos países, recuerden que África es un continente bien grande, países donde están ocurriendo cosas de verdad horribles. Gente que literalmente está muriendo de hambre, literal. Entonces, para no ir más lejos, y quiero hacerles de nuevo énfasis en algo que ha estado pasando. Si la transmisión te saca, vuelve a conectarte, por favor. Vamos hasta las 10 de la noche, si el Señor lo permite. Si esto está pasando en países ahora mismo, también le quiero decir que por otro lado hay gente muy poderosa, gente que tiene muchísimo dinero, que podría ser una solución para los migrantes venezolanos.
hablando económicamente, podría ser una solución para los sirios, podría ser una solución para la gente de África, podría ser una solución para muchos países que están en extrema pobreza, que viven con menos de $1 al día. Hay casi 1.000 millones de habitantes que viven con menos de $1 al día, pero que esa gente no siente compasión. No sienten compasión. Realmente tienen tanto y no quieren compartir. Y quiero decirle que la generosidad no se prueba en el bolsillo, se prueba en el corazón. Yo conozco gente de escasos recursos económicos y generosos que ayudan a otros. Me voy a ganar yo 20 mil pesos. Bueno, voy a compartir esos 20 mil. Me quedo con 10, pero estos 10 voy a darle a otra persona. Conozco gente amplios, generosos y no tienen dinero. Y así mismo conozco gente que no es generosa y que tiene los recursos. ¿Qué ocurría en el tiempo de Noé? La gente estaba tan ciega que podían sentarse a comer, que podían celebrar una boda, que podían casarse, que podían hacer negocios sin importar la violencia, la maldad, las muertes, las violaciones, sin importar, no les importaba absolutamente nada. El sistema antidios trae ceguera. Entonces hay una ceguera generalizada en ese sistema. La gente está ciega. Por eso hay gente que en ese sistema viven en condiciones precarias. Cuando llega el momento de elegir un candidato presidencial, sabiendo que ese candidato, de lo que ese candidato haga en 4 años de presidencia, afectará directamente a la gente más necesitada, pero como están tan ciegos, venden su voto por unos ladrillos, por un cemento, por un tamal, por nada, están ciegos realmente. Y es el sistema que lleva a la gente a ese nivel. Ahora, ¿qué ocurre acá? En el capítulo 6 dice el versículo 6. Dios analiza todo esto y aquí dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese arrepintió no es que Dios diga, qué embarrada, ¿no? ¿Yo por qué hice esto? No es ese arrepentimiento. Es como decir que una persona que se casa pensando en que va a fracasar. No, el que se casa piensa que le va a ir bien. El que monta un negocio piensa que le va a ir bien. Pero puede que el matrimonio no funcione. Y luego eso trae un sentimiento así como de, qué lástima esto. Uno no cría un hijo para que le vaya mal en la vida. ¿Cuántos papás criaron un hijo, su hijo se torció, está haciendo cosas malas y de alguna forma él siente como ese arrepentimiento? No de haberlo tenido, sino de lo malo que está haciendo ese hijo con su vida. Ahora, Dios siente ese dolor y dice, me arrepiento. No es que a Dios lo tomara por sorpresa, porque Dios lo sabe todo, sino que a Dios lo deja como sin palabras el ver la maldad. La gente dice que los pensamientos malos, las obras malas, la tierra estaba llena de violencia. Escúcheme, violencia. Y Dios en todo esto siempre quiere lo mejor, pero la gente tiene que querer lo mejor también. Y dice que Dios le duele en su corazón, escúcheme. Cada vez que en la tierra se está haciendo pecado, ahora mismo, a esta hora, se están cometiendo miles y millones de pecados. Esos pecados van subiendo ante la presencia de Dios. ¿Usted cree que Dios cuando ve la tierra, Dios se complace con el sistema antidios, con el mundo? Cuando Dios ve cómo maltratan los animalitos, cómo los violentan. Estaba viendo yo hace unos días en un noticiero una perrita abusada sexualmente en Palmira, que la habían adoptado y ahora la van a dar en adopción a una gente en Holanda. Yo digo, por Dios, ¿usted cree que Dios ve eso y Dios siente placer, siente gusto, siente alegría? No, a Dios le duele. Por eso en Apocalipsis, cuando vienen los juicios, y uno de los juicios es que la tierra, el agua se convertirá en sangre, muy similar a lo que pasó con el río Nilo, porque hay una similitud en las plagas con las copas y los sellos de Apocalipsis.
Y me llama una frase mucho la atención que dice, recibieron el mal que se merecían. Es que realmente la humanidad, en su locura, en su demencia, en su ceguera, en su violencia, en su perversión, están acumulando para cuando venga el tiempo de la ira. ¿Qué pasó con la gente prediluviana? Dice Mateo, no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Hasta que vino el diluvio. O sea, ya cuando era demasiado tarde. ¿Quién cerró el arca? Dios. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Entonces Dios, no Noé, cerró el arca. Cuando Dios cerró el arca, y esta gente que se burlaba de Noé y de su familia, y hacía mofa de Noé, y comenzaron a ver gotas y gotas que comenzaron a caer, y borbotones de agua desde la tierra, esta gente dijo, esto es en serio. Pero lo entendieron tarde. Y yo quisiera que a través de esta enseñanza pudiéramos orar por los que están en tinieblas y ellos pudieran entender a manera oportuna, pudieran entender no tardíamente, sino temprano. No en el momento de fallecer, porque ya será demasiado tarde. No en el momento del juicio, no en el momento del castigo, antes de. Allí es donde la iglesia tiene que orar para que caigan velos, orar para que se caigan vendas, orar para que se caiga la ceguera, porque esta gente de verdad, ellos no se alcanzan a imaginar lo que es la ira del Señor. Escúcheme, el hecho de que Dios sea amor no saca de Dios que es fuego consumidor. Yo le quiero decir que el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no es el diablo, es Dios. Y yo le quiero decir que una cosa es el Dios de paz y de amor que usted y yo conocemos, pero otra cosa es el Dios ya de la ira. Es el mismo Dios. No es que en el Antiguo Testamento fue un Dios y en el Nuevo es otro Dios. No, son dispensaciones. En el tiempo de Noé venían de otras dispensaciones. Adán vivió la dispensación de la inocencia. Luego que pecaron fue la dispensación de la conciencia. Cada edad de la humanidad tuvo una dispensación. Nosotros vivimos en la gracia, pero es el mismo Dios. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dios se arrepiente y le duele. ¿A dónde le dolió a Dios? En su corazón. Eso se llama antropoformismo, es atribuirle a Dios atributos o ponerle a Dios atributos humanos, características humanas. Le dolió en su corazón, o sea, sintió una profunda tristeza de ver su creación destruyéndose. ¿Y qué ocurre a continuación? Dice el versículo 7, dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ahí el versículo 8 es cortísimo, pero es poderoso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de un sistema antidios, había un Noé. Un Noé que no hacía lo que todos hacían. Un Noé que no hablaba lo que todos hablaban. Un Noé que no pensaba como todos pensaban. Y yo quiero decirle, usted es ese Noé hoy. No es un solo Noé. Hay millones. Usted forma parte de una nueva generación de personas que ya no están en ese sistema. Ahora, había un Noé en medio de una sociedad que podrida, corrupta, violenta, egoísta, vanidosa, materialista. ¿Había qué? Un Noé. Noé nunca vendió sus valores, sus principios, su ética, nunca comprometió su relación con Dios, nunca. A pesar de. Entonces, allí podemos unir esto con 2 de Pedro, que es la palabra que Dios nos ha dado para este año. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire que este pasaje me habla 2 cosas de Dios. Por un lado, no perdonó al mundo, pero guardó a Noé. Dios no perdonó a los ángeles porque tuvieron su oportunidad. No perdonó al mundo. Y dice, guardó a Noé y a 7 personas más. Y luego dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, el mismo Dios que salva es el mismo Dios que destruye. El mismo Dios. A futuro será así. A futuro, para unos vendrá salvación, para otros vendrá destrucción. ¿Es culpa de Dios? No. Noé se quedó predicándoles. ¿Cómo lo llama la palabra? Pregonero de justicia. Es un predicador. ¿Usted quiere asegurar la salvación de su casa? Predique la palabra. ¿Cómo les quitamos el velo a esta gente? Prediquemos la palabra. Prediquemos, volvámonos canzones, prediquemos. Ese es el corilio de los ojos, de los ciegos. Prediquemos, llevemos la luz, prediquemos con el testimonio. Noé comenzó a hacer un barco, era testimonio. La gente se burló, así como se burlan de nosotros. ¿A qué vas un domingo allá? Es mejor que nos vamos para la finca. ¿Para qué llevas tu diezmo allá? ¿Para qué levantar los brazos? ¿Sabe? Hoy estuve manejando bastante y mis tiempos en el carro es adorando a Dios. Tengo una memoria como con 150 canciones, me las sé al derecho y al revés. Y entendía que nosotros los cristianos somos gente que cantamos y que adoramos. El mundano no. El mundano cuando tararea música no es para glorificar a Dios. Nosotros hasta con las canciones estamos glorificando a Dios, estamos impartiendo algo, estamos creando una atmósfera. ¿Usted quiere que su familia se salve? Sea un pregonero. Ahora, esto es curioso porque Noé no se cayó. ¿Qué tenía Noé por los demás? Compasión. ¿Qué nos falta a nosotros como iglesia? Compasión. La iglesia se encerró en 4 paredes, nos dedicamos a hermosear templos, ¿sí? Que no está mal. Nos dedicamos a meternos allá a congregarnos, pero se nos olvidó el mundo. El mundo, le quiero decir, nos necesita, escúcheme. El mundo necesita de gente como Noé. El mundo necesita gente con buen testimonio. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo halló gracia Noé? Siendo una persona correcta. Siendo una persona que recta. Siendo una persona que íntegra. Ahora, permítame ponerle otro ejemplo. Dice el versículo 6 de ahí de 2 de Pedro. Y se condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso es un ejemplo para lo que vendrá. Y libró al justo Lot. Ok. La sociedad prediluviana tuvo un Noé. La sociedad de la sodomía tuvo un Lot. Libró al justo Lot, que dice que moraba entre ellos. ¿Lot vivía lejos de Sodoma? No, en medio de Sodoma. Pero no era de Sodoma. Usted y yo vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Escúcheme. No somos extraterrestres ni alienígenas, no, ni mucho menos. No somos del mundo. No pertenezco al sistema. Lot vivía en Sodoma. No era de Sodoma. ¿Y qué hacía Lot? Dice la palabra. Y libró el justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La palabra nefanda significa algo tan aborrecible que hasta da vergüenza hablarlo. Algo nefando es tan sucio que ni siquiera debo decirlo. ¿Cómo era el comportamiento de la gente en Sodoma? Sucio. Pero Lot dice, afligía cada día su alma justa, dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué hacía Lot?
Ay, bravo, muy bien. No, afligía su alma. ¿Qué le producía aflicción a él? Saber que esa gente iba a ser destruida. Yo no entiendo cómo pueden haber cristianos que se alegran cuando se muere un mundano. Es un alma que se pierde. Ah, se lo merecía. Ojalá se vaya al infierno. No, escúcheme, no. La idea es que casi la menor cantidad de personas fueran al infierno. De hecho, si nosotros medimos esto como un partido de fútbol, el reino de los cielos va perdiendo, porque son miles de millones los que van al infierno y relativamente son pocos los millones que se salvan. Entonces, ¿qué hacía Noé? Les predicaba. Pero Lot, ¿qué hacía? También estaba intercediendo por esta gente, por esta gente. Tanto que la Biblia le dice el justo Lot, imagínense. Ahora, ¿cómo vivía la gente en el tiempo de Lot? Póngale una cintica allí a 2 de Pedro y vaya conmigo a Lucas 17 para que se sorprenda la similitud. Lucas capítulo 17, versículo 26. Mire lo que dice la palabra. Lucas 17, 26. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ok. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé y como en los días de Lot. Comían, vendían, compraban, edificaban, plantaban, se casaban. Así está la sociedad. La sociedad está haciendo de cuenta que nada pasa, que nada ocurre. La sociedad ya no le duelen las cosas. Si usted piensa cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años, cómo la sociedad ha cambiado. Con este tema de la pandemia le voy a decir esto. Ayer un señor vecino de alguien falleció por COVID. Entonces alguien me dijo, se murió el vecino Julano, yo no lo conocía. Sí, ¿de qué se murió? Le dije, de COVID. ¿Y cuántos años tenía? 45. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo presente al Señor, pero me dolió. Y me vine pensando si tendría mujer, si tendría hijos, si sus papás, cómo estarían en la casa. Y me vine con eso en la cabeza y pude hacer una oración al Señor y decirle, Señor, trae consuelo sobre esa familia. ¿Sabe qué veo yo en la sociedad? Cada vez nos importa menos lo que les pasa a los demás. Después de que no sea a mí, que les dé COVID. Después de que no sea a mí, que se mueran. O sea, la sociedad está ahora en esa situación. Hay que seguir comiendo. La gente dice, hay que seguir para adelante. Antes ocurría una masacre en tal lado y a todo el mundo le dolía. No nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a muertes, a robos. Nos acostumbramos, seguimos de largo. No somos solidarios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Lot, la gente estaba haciendo su vida a pesar de la violencia, de la maldad, de la perversión. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí, la versión Reina Valera, me gustaría que usted subrayara algo que esto le va a servir a usted teológicamente. Dice el versículo 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Hasta cuándo ellos hicieron lo malo? Hasta el último momento, ¿cierto? Hasta que Noé entró en el arca. O sea, lo que cerró eso fue Noé en el arca. ¿Y sabe qué es lo tremendo? El diluvio no vino hasta que Noé estaba a salvo. No fue que Noé estaba en el campo alistando, no. Mire cómo es de Dios de especial. ¿Cuándo vino el diluvio? Dice,
cuando Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, ¿cuándo vino el diluvio? Cuando Noé estaba a salvo. Ahora, note lo siguiente, versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó todos. ¿Cuándo llovió fuego? Cuando Lot ya estaba a salvo. ¿Cuándo vino el diluvio? Cuando Noé estaba a salvo. ¿Cuándo llovió fuego? Cuando Lot estaba a salvo. ¿Cuándo se va a destruir la tierra? Cuando la iglesia sea arrebatada. Y esto es poderoso. La iglesia no tendrá que vivir esta destrucción. Cuando la iglesia sea sacada y la iglesia esté a salvo, será destruido todo. Así como pasó con Noé. Noé estuvo a salvo en el arca y ahí sí a llover. Lot salió y cuando Lot salió con su familia, ahora sí vino fuego y azufre. Y cuando usted que la iglesia sea arrebatada, ahora sí vendrá la destrucción. Entonces hay muchos cristianos por allí que ya están viviendo el apocalipsis. No, el apocalipsis no ha llegado, ni llegará con nosotros. De hecho, yo no voy a no voy a promover el tema de la vacuna. Eso es una decisión personal, pero permítame hacerle un comentario. Hay mucho cristiano diciendo, no, es que eso ya es el sello de la bestia. Pues hermano, si eso es el sello de la bestia, me preocuparía porque ya estaríamos nosotros en la gran tribulación. Se supone que nosotros no vamos a vivir aquí en la gran tribulación. Ahora, la vacuna no implica adoración. El sello de la bestia implica adorar a la bestia. La vacuna simplemente es el preámbulo para ir preparando el camino para que la gente ya sepa que sin algo no podrán comprar, ni vender, ni viajar, ni inscribirse a una universidad, ni conseguir un empleo. Es la preparación a una sociedad para lo que vendrá. Pero decir que es la marca de la bestia, eso es antibíblico, porque la marca de la bestia ocurrirá en la tribulación, y si eso ocurre, hermano, preocúpese si usted se quiere quedar. Pero se supone que la iglesia ya no estará allí. ¿Por qué? Porque no puede reinar completamente las tinieblas si todavía hay luz. O sea que todo lo que sea luz de la tierra será arrebatado y ahora sí vendrá el reino de completa oscuridad. Y ahora sí, se guardó Noé, se guardó Lot, se guardó la iglesia, ahora sí vendrá la destrucción. Entonces dice el versículo 29, mas como los días de Lot, que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será también en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muy bien. Yo no quisiera de verdad pasar por eso, ni que otras personas lo pasen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a predicar. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la predicación, volvamos a invitar a la gente, volvamos a orar. Nos hemos enfrascado tanto en metas irreales que nos olvidamos de la verdadera meta, que es la salvación de la gente. El Señor Jesús, cuando encomendó a sus discípulos la gran comisión, les dijo, id y predicad este evangelio por todo el mundo. Y luego les dijo, y hagan discípulos, y bautícenlos. O sea, no les dijo a ellos, y vayan y háblenles de prosperidad, de materialismo, de consumismo, de que agraden el mundo, de que sean... No, esa no es nuestra meta. ¿Cuándo fue la última vez que le predicamos a alguien, que le compartimos de Cristo a alguien, que antiguamente no nos daba pena hacer una oración de fe en la calle, orar con alguien? Hoy en día los cristianos no se destacan, no se reconocen, nos da vergüenza, nos da pena. Sí, yo soy cristiano y eso es solo entre Dios y yo. No, hermano, no sirve. Una luz no se esconde, una luz se pone arriba para que ilumine. Mire, escúcheme, alrededor suyo hay tanta gente en tinieblas que si se llegan a morir y se llegan a perder, esa gente va a decir, ¿por qué ese que era cristiano nunca me dijo de esto? Ahora, si se mueren y se pierden y usted ya les dijo, hermano, libra responsabilidad. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Indiferencia. ¿Qué pasaba en los tiempos de Lot? Indiferencia. ¿De quiénes? De ellos mismos, de los que estaban en su propia comunidad. Pero tanto Lot como Noé estaban predicando. Ahora, vuelva conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice lo siguiente en el capítulo 2, en el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire, el mismo Dios. A unos lo sabe guardar y a otros lo reserva para el juicio. Léalo conmigo. Segunda de Pedro 2:9. Dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. ¿Qué pasa con los piadosos? Lo libra. Pero en el mismo versículo dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El mismo Dios que guarda es el mismo Dios que destruye. ¿Quién trajo las aguas sobre la tierra? ¿El diablo? ¿El diablo trajo el diluvio? No, Dios. El mismo Dios que metió a Noé en el arca fue el mismo Dios que vio morir a millones de personas. El mismo Dios que sacó a Lot fue el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió 2 ciudades perversas. El mismo Dios que se llevará a la iglesia es el mismo Dios que por fuego consumirá a millones y millones y millones de habitantes en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar, 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 orar, ganar almas. Métase eso en el corazón. Tenemos que ser ganadores de almas. Con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestras obras, siendo luz, mostrando hechos concretos. Esa es la meta de nosotros. Ahora, volvamos a Mateo. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo esta noche. Mateo capítulo 24. No quisiera dejar como inconcluso por lo menos esta parte, y todavía tenemos unos minutos. En Mateo capítulo 24 me habla de las señales antes del fin. Y entonces dice el versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué es velar? Vigilar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice el Señor Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay mucho cristiano ahí como medio tibio, ¿no? Entonces voy al culto, pero también por la noche salgo y me tomo mis tragos y luego voy al culto y luego fornico y voy al culto y luego robo entre semana y voy al culto y... Escúcheme. Si hay una gran pérdida en los del mundo, mayor es la pérdida en los de la iglesia. Según el pasaje que yo le voy a leer a continuación, según matemáticamente lo que me muestra este pasaje, la mitad de los que dicen ser cristianos se van a quedar. La mitad, de entrada la mitad se van a quedar, de los que dicen ser cristianos. Mateo capítulo 25 me habla de una parábola de 10 vírgenes, usted la conoce. Dice Mateo capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Muy bien, vamos a unir todo esto. El Señor viene hablándoles de la destrucción, de las señales del fin, cuándo será destruido el templo, cuándo será su venida. Y ahora en Mateo 25 lo empata, dice, el reino de los cielos es como una parábola que les voy a contar. Y las protagonistas son 10 vírgenes que salieron a esperar a su esposo y llevaban lámparas. Hemos hablado de la luz, que somos luz. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿eran vírgenes todas? Sí. ¿Como mujeres vírgenes aplicaban para casarse? Sí. No es que es una historia de 5 rameras y 5 vírgenes. No, son 5 vírgenes. Insensatas, 5 vírgenes prudentes. ¿Y qué dice el Señor? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué ocurrió aquí? Las que son sensatas tomaron doble porción en sus lámparas y tomaron vasijas. Las vasijas normalmente eran de barro, pesadas. Pero estas vírgenes dijeron, ¿qué tal que el Señor tarde en llegar y se nos vaya acabando el aceite, se vaya consumiendo? Recuerde que el aceite se utilizaba en muchas maneras. El aceite era medicinal, se aplicaba para las arrugas,
Se ungían los animales, se ungían las casas, el aceite también se preparaban perfumes, pero el aceite también era un combustible de lámparas. Así que ellas dijeron, ¿qué tal que el Señor tarde? Tenemos la lámpara prendida, pero tomemos vasijas adicional. Eso hicieron las prudentes. Pero ¿qué ocurrió? El versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Recuérdelo, ¿quiénes se durmieron? Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Muy bien, que el Señor me ayude a desarrollar esta idea final. Todas podían comprar aceite, porque cuando las que tenían les dijeron vayan y compren, las otras no dijeron no, ¿y de dónde y cómo? No, todas podían abastecerse. Pero ¿cuál fue el problema? La tardanza de su Señor. Cuando yo conocí del Señor hace 25 años, se predicaba de la venida de Cristo. Y literalmente yo le quiero decir que uno vivía esperando al Señor. Pero con el pasar del tiempo, el Señor tarda. Ahora le voy a dar una clave. Yo no sé el día ni la hora, y sería herejía decir cuándo va a venir el Señor. Pero según este pasaje, el esposo vino a la medianoche. Recuerde que los judíos, su horario es diferente al de nosotros, los judíos antiguos, y ellos, el día realmente termina a las 6 de la tarde y ahí comienza un nuevo día. Así que para ellos, la noche tiene 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Esa es las 12 horas de oscuridad del nuevo día, de 6 a 6. Por eso la Biblia dice que la luz del justo irá en aumento como la aurora. Comienza en oscuro y va aumentando hasta la luz del mediodía y se vuelve perfecto. Ahora, ¿qué ocurre acá? La hora más oscura no son las 6 de la tarde, ni las 7, ni las 8, ni las 9. Tampoco son las 3 de la mañana, que ya está aclarando. La hora más oscura está cerca de la medianoche. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús por su iglesia? Según este pasaje y según humildemente entiendo, en el momento más oscuro. ¿En qué momento llegó? ¿En la vigilia del anochecer, que era de 6 a 9? No. ¿En la vigilia se llamaba del alba, de 3 a 6? No. Ah, ¿en la que Pedro negó al Señor a las 3 de la mañana? ¿En la vigilia del gallo? No. A la medianoche. ¿Sabe que hay mucha gente ya relajada? Ah, el Señor no va a venir. El Señor se demora. Esto va para largo. Escúcheme. Es mejor, siempre lo he dicho, entrar al reino y que me sobre a quedarme por fuera porque me falte. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que nosotros lleguemos al reino de los cielos y el Señor nos diga, no había necesidad de esto? Un ejemplo. Pero lo hiciste y está bien. Bienvenido. Yo prefiero que Dios me diga, no había necesidad de hacer lo que tú hacías, pero lo hiciste. Finalmente estás acá. A que el Señor tenga que decir, no hiciste tal cosa que era necesaria y no puedes entrar. Entonces, esto no es doctrina, esto es un pensamiento personal que puede estar equivocado. Pero yo prefiero que me sobre y no que me falte. Mucha gente por ahí viviendo una vida cristiana medio chuleta, medio carnal, y ellos juran que van para el cielo. Eso tú no lo sabes. Eso ninguno de nosotros, hasta estar allá,
no estaremos completamente seguros. Escúcheme, no estaremos seguros. ¿Qué ocurrió con estas vírgenes? No estaban preparadas. Les había leído anteriormente que el Señor vendrá en el momento en que menos sabemos. Vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando la gente ya no lo espere. Y si usted nota el movimiento cristiano alrededor del mundo, son muy pocas las congregaciones que están esperando a su Señor. Muy pocas. La gran mayoría de las iglesias o los movimientos cristianos están viviendo en una competencia con el mundo. Yo no tengo por qué competir con el mundo en poderío, en estatus, en propiedades, en dinero, en fama. No. Esa no es mi rol en la tierra. Ahora, ¿qué ocurrió? Las insensatas se fueron. Pero el Señor llegó y encontró a 5 ¿qué? Prudentes. ¿Qué tengo que ser yo? Prudente. Ahora, la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es mi luz? ¿Qué emana luz en mí? El Señor Jesús dijo, las obras de ustedes. ¿Qué le faltaron a las 5 insensatas? Obras. ¿Qué significa ese aceite? Las obras. La presencia del Espíritu Santo en ellos. Les faltaba. ¿Eran vírgenes? Sí. ¿Eran iglesia? Sí. ¿Se congregaban? Sí. ¿Alababan? Sí. ¿Diezmaban? Sí. Pero no tenían aceite. No tenían aceite. Lo tremendo es que el Señor llega y una vez más vemos cómo Dios cierra. ¿Quién cerró el arca? Dios. Metió a su Noé ahí, lo protegió. Te amo, Noé. No te preocupes, todo va a estar bien. Cerró el arca. Sacó a Lot. Escapa por tu vida, Lot, que voy a destruir todo. Y aquí el esposo, que es el Señor, llega, encuentra a las que están preparadas, las hace entrar y una vez más la Biblia me menciona este dato. Me dice el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué ocurrió? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y mire lo que responde el Señor. Y esto no es un juego, y esta no es una historia de entretenimiento, barata. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y después el Señor Jesús, después de darles esta enseñanza, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si los apóstoles murieron esperando a Cristo en otro tiempo, que la gente era inocente y limpia, nosotros ahora que vemos tanta maldad, tanta perversión, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que tener lista la maleta, hermano. Y la maleta para irnos al reino de los cielos no tiene que estar llena de plata. Tenemos que estar preparados. Porque sea que el Señor venga o sea que muramos, un día tendremos que partir de acá. Y sea cualquiera de las dos opciones, tenemos que estar preparados para poder entrar. Para finalizar, quiero decirle algo más. He visto un fenómeno en las congregaciones y es la falta del aceite. Y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5 dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dentro del paquete de ese aceite, lo primero es el amor. Entonces, ¿cómo se reconoce a un cristiano que tiene luz, tiene amor? La Biblia dice, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios, al cual nunca he visto, y aborrezco a mi prójimo o a mi hermano a quien veo? No hay coherencia.
Mi amor por Dios se manifiesta en mi amor por mi semejante. Entre más amo a mi semejante, entre más le sirvo, entre más ayudo, entre más doy, entre más les predico, entre más oro, le quiero contar una expresión indudable de que esa lámpara tiene aceite. Lo primero que da el Espíritu Santo es ¿qué? Amor. Si no hay amor, no hay Espíritu Santo, no hay aceite, no hay lámpara y no hay luz. Muy bien, vamos a orar. Y la próxima semana, creo que ya la última semana de este bloque, terminamos con este tema tan interesante de el reino de las tinieblas y cómo opera. Y vamos a seguir desenmascarando, ¿no? Al ladrón, al mentiroso, al homicida, a Satanás. Vamos a seguir desenmascarándolo. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Señor, vuelve a colocar en nosotros ese anhelo de esperarte, de anhelar tu venida, de estar preparados en la noche, en el día, porque la Biblia lo dice, en un abrir y cerrar de ojos vendrás. Habrá un arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Sencillamente, cuando eso ocurra, sucederá en microsegundos. No habrá forma de ver la gente irse y poder tener unos segundos o minutos de decir, Señor, perdóname, me pongo bien contigo, perdóname este pecado, yo renuncio. No habrá oportunidad. Yo personalmente ni me quiero quedar a la tribulación, ni tampoco quiero que el día que me llames a tu presencia, mi alma se pierda. Cualquiera que sea los caminos que tú tengas para mí, Señor, yo quiero ser salvo, Señor. Así que te pido, Dios, que me ayudes a ser una lámpara encendida. Una lámpara que tenga aceite, unción Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un pregonero de justicia como Noé y a ser un justo como Lot que afligía su alma viendo la conducta nefanda de la gente, de la sociedad. No queremos ser una iglesia sin amor, una iglesia indiferente por el perdido. Oramos, Señor, trae los que están perdidos, tráelos. Colócalos en mi camino, dame palabra de sabiduría, palabra de ciencia, revelación. Señor, dame la unción para orar por ellos. Señor, dame la pasión. Quítame la vergüenza, quítame la pena, Señor, de orar por la gente en la calle, en un supermercado, en un corredor, en un parque, Señor. Conmueve mi corazón con el que está perdido, que yo no pase de largo. Señor, que yo no sea egoísta, creyendo que ya alcancé todo y que los demás, ellos verán. Ayúdame a sentir compasión por el que no te tiene a ti. Porque este asunto de la eternidad es bastante serio. Y levanta, Señor, una congregación y ojalá no solo volviendo al Padre, sino las diferentes congregaciones donde nuestros hermanos están, se vuelvan congregaciones que te esperan. Que te podamos esperar. Y no sabemos ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, pero una cosa te pedimos, que cuando tú llegues, estemos preparados, Señor. Estemos preparados. Que no se cierre la puerta y nos quedemos por fuera, por favor. Que estemos preparados, que en todo momento vivamos, sí, en esta tierra, pero sin ser de este mundo. Que mis ojos y mi corazón siempre estén puestos en lo eterno. Oramos, Señor, para que podamos ser luz a los que están en tinieblas.
Te damos gracias. A ti sube la gloria, gracias, la honra. Gracias por este momento, gracias por la revelación, por el conocimiento. Gracias por la dedicación de mis hermanos al estar conectados una hora. Gracias, Señor, gracias. Esto es por ti y para ti, Señor. Gracias, recibe gloria, recibe alabanza. Sé que en algún momento todo esto que hemos hecho dará fruto abundante. Y haz memoria de nosotros cuando vengas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.